Hola a todos, muchas gracias por nuevamente poder presentarme acá en estos hermosos congresos de actualización sanitaria. Por supuesto, es el tercer congreso de actualización sanitaria. Primero que nada, antes de que comencemos esta ponencia, les tengo una pregunta bien interesante. ¿Qué porcentaje creen ustedes de pacientes que tenemos nosotros, pacientes neurológicos, específicamente personas mayores con alguna enfermedad neurológica, puede presentar trastorno de deglución o disfagia, que también se llama? Alrededor del 93% de estos pacientes puede presentar trastorno de la deglución. Es un porcentaje sumamente alto y por tanto nosotros tenemos que, como profesionales sanitarios, estar capacitados en esta área, ¿ya? En esta ponencia vamos a comentar sobre el manejo dietoterapéutico en los trastornos de la deglución en las personas mayores, ¿ya? Por supuesto, una pincelada dentro de todo, ¿ya? Me presento, yo soy Valentina Cataldo, nutricionista de profesión y actualmente cursando magíster en salud pública. A modo de introducción, ¿qué es el trastorno de la deglución o disfagia? ¿Ya? De forma significativa, significa dificultad en la deglución, ¿ya? Y se refiere como a algún tipo de incomodidad de mover o desplazar el bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago, ¿ya? Se puede diferenciar el término disfagia con odinofagia, ¿ya? No es lo mismo, ¿ya? La odinofagia se diferencia de la disfagia porque presenta dolor al momento de tragar o deglutir los alimentos, ¿ya? En cambio, el trastorno de la deglución muchas veces es indoloro, ¿ya? En cambio, las manifestaciones que nosotros podemos encontrar en la disfagia puede ser desde molestia, carraspeo, atragantamiento, muchas veces puede estar acompañado con odinofagia, ¿ya? Y algún tipo de malestar al momento de mover el bolo desde la boca hacia el estómago. Hay muchos tipos de manifestaciones, pero esta es una de las más comunes. La prevalencia que nosotros podemos encontrar de presentar este tipo de síntoma, porque es un síntoma, es hasta el 60% de los adultos mayores institucionalizados en los hogares puede presentar disfagia, ¿ya? Es un porcentaje sumamente alto. En cuanto a los pacientes mayores frágiles que están en alguna unidad geriátrica, puede presentar un 47,4% de estos pacientes e incluso el 55% de estos pacientes mayores puede presentar disfagia, ¿ya? En cambio, los pacientes con enfermedades neurológicas, que la mayoría tiene, o sea, son pacientes mayores, hasta el 93% de las enfermedades de Alzheimer presentan disfagia, el 93% de las demencias también presentan disfagia, el 40% de los pacientes con enfermedad de Parkinson e incluso hasta el 78% de los accidentes cerebrovasculares presentan un grado de disfagia, ¿ya? Es sumamente importante que nosotros podamos interiorizarnos en nuestra área, importante. Hay diferentes tipos de conceptos que nosotros tenemos que diferenciar partiendo que es la disfagia, anteriormente mencionado, pero es un tipo de alteración o del proceso como resultado de algún tipo de cambio anatómico o fisiológico desde la boca, faringe, laringe o esófago. Este tipo de disfagia puede ser podemos tenerlo durante todo el ciclo de la vida, ¿ya? Puede ser incluso por algún trastorno anatómico, motor, algún tipo de enfermedad neurológica, pero también puede involucrar otro tipo de enfermedades, ¿ya? La disfagia puede ser de diferentes tipos de ámbitos, incluso las intubaciones puede desencadenarse a una disfagia, una intubación prolongada post-COVID, por ejemplo, COVID-19. La mayoría de estos pacientes involucró algún grado de disfagia, por ejemplo. En cambio, la presbisfagia es netamente algún tipo de grado de disfagia, pero asociado a la edad. Asociado a la edad de forma algún grado de sarcopenia que afecta el tejido muscular esqueletal que está involucrada la deglución, ¿ya? En cambio, la disfagia sarcopénica es la dificultad deglutoria asociada netamente a la pérdida de la masa, fuerza y función de la musculatura generalizada, ¿ya? Muchas de este tipo de disfagia sarcopénica está involucrada la anorexia, algún tipo de enfermedad catabólica que puede estar asociada a esta disfagia. Los objetivos de la deglución que nosotros vamos a visualizar y caracterizar en cuanto a la nutrición está la eficacia y la seguridad.
Hay una diferencia entre las dos, pero el objetivo principal de la deglución es que se involucren y que mejoren tanto la eficacia como la seguridad. La eficacia es poder ingerir la totalidad de las calorías y la energía, o sea, la energía y el agua necesaria para mantener una adecuada nutrición e hidratación de los pacientes, pero también la seguridad es la posibilidad de ingerir estas, pero disminuyendo o minimizando las complicaciones respiratorias o también la aspiración que también nosotros llamamos. Las fases de la deglución pueden plantearse desde 3 hasta 5 etapas de la deglución. Puede ser la fase anticipatoria, la preparatoria oral, la fase faríngea e incluso la fase esofágica. Pueden estas 5 fases estar involucradas en algún tipo de grado de trastorno de la deglución, ¿ya? Pero las más comunes, las que más se han hablado, son estas 3, ya que es la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. La fase oral es la única que tiene control voluntario, que es la fase de la masticación, ¿ya? En cambio, la fase faríngea es la activación del reflejo deglutorio, que es un control involuntario, y la fase esofágica es netamente el peristaltismo esofágico o las ondas peristálticas, que ya es involucrado un control involuntario de nuestro organismo. La clasificación de la disfagia puede ser incluso desde la ubicación, según la ubicación que nosotros encontremos este grado de disfagia, o según la severidad. La severidad puede ser leve, moderada o severa, y eso puede estar relacionado según el diagnóstico que haga el logopeda o el fonoaudiólogo, que aquí en Chile se llama así. El logopeda en España muchas veces se llama así. Que puede ser diagnosticado, leve, moderado o severa, dependiendo del tamizaje que realice. Hay muchos tipos de tamizaje y evaluaciones o screening clínico que se realiza para diagnosticar y clasificar la disfagia. En cambio, según la ubicación, puede ser disfagia orofaringia o esofágica. ¿Ya? La orofaringia es la mayoría de las veces involucrada en los pacientes geriátricos o los pacientes asociados a la edad, que pueden ser de disfagia neurogénica, es la más común en las personas mayores, que puede ser por algún tipo de accidente cerebrovascular, traumatismo encefalocraniano, que puede tener algún tipo de grado de enfermedad neurodegenerativa, enfermedades neuromusculares o algún tipo de grado de disfunción cricofaringia, que son las más comunes que nosotros podemos encontrar en las personas mayores. Ahora, también se podemos encontrar la esofágica, disfagia esofágica, pero la mayoría de las veces he encontrado, por ejemplo, algún tipo de carcinoma esofágico en cualquier tipo de personas de diferentes tipos de edades, que puede involucrar algún tipo de disfagia mecánica obstructiva que puede estar asociado, la mayoría, disfagia asociada a sólidos. Pero también puede ser algún tipo de esofágica, o sea, disfagia esofágica motora, que puede estar involucrado a algún tipo de grado neuromuscular, que puede ser la calasia o algún tipo de espasmos esofágicos difusos, que puede estar asociado a diferentes tipos de enfermedades que puede involucrar una disfagia, ya para que nosotros lo podamos ir conociendo. Los signos de disfagia puede ser la cialorrea, el atoro, el atragantamiento, la tos, los residuos de comida permanentes en la boca, el carraspeo, el babeo, que pueden involucrar muchas veces otro tipo de síntomas o complicaciones que puede estar asociada a la anorexia o incluso la pérdida de peso progresiva, ya que eso está asociado directamente al área de la alimentación y la nutrición, que nosotros podemos intervenir como profesionales sanitarios, ¿ya? El diagnóstico de la disfagia orofaringia, que la mayoría de las veces es pesquisado en las personas mayores, hay 3 tipos de pasos. ¿Ya? Primero, el screening clínico, que es la mejor sensibilidad y especificidad que nosotros podemos encontrar, es el 810, ya que es uno de los mejores cuestionarios que nosotros podemos realizar. Cualquier tipo de profesional sanitario y capacitado lo puede realizar. El segundo paso, después del screening, es la evaluación clínica, que son diferentes tipos de test de deglución que la mayoría lo realiza el logopeda y el fonoaudiólogo para diagnosticar la clasificación y diagnóstico de la disfagia. Y por supuesto que el tercer paso es la evaluación instrumental, que el gold estándar es la videofluoroscopía. Las complicaciones que nosotros podemos encontrar de la disfagia, las más comunes en cuanto al área de la nutrición y la dietoterapia, es la malnutrición y la deshidratación.
el 30% de los pacientes presentan este tipo de complicación, e incluso puede ser más, y que puede estar asociado a algún tipo de alteración de la cicatrización e incluso disminución de la masa muscular propiamente tal de esta complicación. ¿Ya? En cambio, la aspiración, que es otro tipo de complicación, está asociada directamente al riesgo de aspiración y 2 de 3 pacientes tienen este tipo de complicación asociada a una neumonía e incluso aumentar el riesgo de infecciones e inmunocompromiso de estos pacientes, netamente por estas complicaciones, ya que eso también tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tipo de tratamiento nosotros podemos realizar como profesionales sanitarios partiendo con qué tipo de técnicas basadas en las características del estado del paciente? Recuerden que lo ideal es que este tipo de técnica esté individualizada y dependiendo del nivel cognitivo, la comorbilidad, la motivación del paciente o incluso los familiares o cuidador, puede estar involucrada las técnicas basadas según el estado del paciente, ¿ya? E incluso el soporte familiar, el nivel del estado de conciencia o incluso considerar también la causa del problema de este síntoma. Entonces, ¿qué tipo de intervención nutricional nosotros podemos realizar? Esto totalmente depende de diferentes tipos de puntos. Pueden ser dependiendo del estado nutricional del paciente, los cambios biológicos y psicosociales, depende de la capacidad funcional del paciente e incluso el grado de severidad de la disfagia orofaringea está involucrado en la intervención. Muchos de estos pacientes también está involucrado la polifarmacia o la polimedicación. La mayoría de estos pacientes consumen más de 5 medicamentos al día y eso te puede estar involucrado algún grado de intervención e implicancia en la nutrición. E incluso la multimorbilidad. Muchos de estos pacientes tienen más de 2 o 3 enfermedades asociadas y eso también te puede involucrar algún grado de intervención nutricional adicional, ¿ya? El objetivo de la intervención nutricional, estos son diferentes tipos de objetivos que yo quise plantear, que lo más importante es para poder mejorar la eficacia y la seguridad de la deglución, disminuir el cansancio al momento de alimentarse, controlar el desplazamiento seguro de los líquidos hacia la faringe y por supuesto disminuir el riesgo de la obstrucción respiratoria. ¿Esto para qué? Lo más importante es para poder disminuir las infecciones y neumonias broncoaspirativas y disminuir la deshidratación y la desnutrición, por supuesto. La alimentación, que es mucho más utilizada, pues yo quise colocar una pirámide que puede ser incluso alguna adaptación de la alimentación tradicional, después involucrar alguna alimentación básica adaptada, puede ser incluso involucrar algún tipo de alimentación enteral o suplementación nutricional y en algunos casos puede involucrar alguna nutrición parenteral. Eso ya en casos mucho más extremos y por supuesto que involucra más complicaciones. La técnica más utilizada es la alimentación básica adaptada, que lo vamos a platicar ahora. ¿Qué significa este tipo de alimentación en las personas mayores con disfagia? Se tienen que evitar, o por supuesto sí, evitar los alimentos que sean más riesgosos, alimentos de mayor riesgo en estos pacientes se tienen que evitar y desplazar en este tipo de alimentación. ¿Qué tipo de alimentos son riesgosos? Partiendo con las texturas fibrosas, piña, algún tipo de judías verdes o porotos verdes, el apio, la lechuga, que sean alimentos fibrosos, las verduras o frutas con piel y semillas, eso también puede involucrar como alimentos riesgosos, por ejemplo, las legumbres, las habas, los kiwis, los guisantes, la fresa, las uvas. También están las dobles texturas o las dobles consistencias. Una de las más comunes que muchas veces se confunden son, por ejemplo, el flan y la jalea, son de doble consistencia, pero también están los cereales con leche, que son consistencias sólidas y líquidas, y también están las sopas y fideos. También está la sandía o el pan con semillas, que también tienen dobles consistencias, pero también están los alimentos que se desmenuzan fácilmente. El más común es el pan tostado, que tiene gránulos, que también puede involucrar que es un alimento riesgoso, que puede involucrar algún tipo de complicación o algún grado de broncoaspiración, que es lo que queremos evitar. Ya, por ejemplo, las galletas, que también son más harinosas y secas, los alimentos principalmente secos, son los que involucran algún grado de complicación. Por supuesto que también están los alimentos duros, que los más comunes son los frutos secos, que también se tienen que evitar en este tipo de adaptación en la alimentación, y los alimentos pegajosos. Por ejemplo, la leche condensada, el pan de molde,
el caramelo o algún tipo de dulce que sea más pegajoso también puede involucrar y que sean alimentos riesgosos. Si evitamos o eliminamos este tipo de alimentos, ¿qué alimentos nosotros podemos estar recomendando? Coordinados junto con el área fonoaudiológica para poder adaptar este tipo de textura, la rehabilitación de la deglución. Partamos, por ejemplo, en cuanto a los cereales, ¿qué tipo de cereales podemos incorporar? Por ejemplo, los fideos cabello, que son blanditos, que no tengan ningún tipo de dificultad. Las papas, que estén cocidas, horneadas y que no estén crujientes y que pues se puedan aplastar con algún tenedor y que estén bien blanditas, ¿ya? O incluso colocarlas en versión puré, ¿ya? En cambio, las frutas, lo ideal es que las frutas estén en versión cocidas e ideal de tipo puré, ¿ya? Eso también es sumamente importante y que no tenga algún tipo de líquido de consistencia fina, ¿ya? Que esté bien homogénea, ¿ya? En cuanto a las verduras, también estén, igual que las frutas, en versión cocida, espinaca, acelga, coliflor, brócoli, champiñón, y incluso se puede incorporar el tomate crudo pero sin la cáscara ni las semillas. Eso también está bien aceptado en estos pacientes. Pero lo ideal es que estén en versión también puré y que estén molidos y tamizados en las verduras. En cuanto a las carnes, lo ideal es que estén jugosas, que estén acompañadas, por supuesto, de salsa espesas y homogéneas. Por supuesto, que pueden ser, por ejemplo, las más comunes, que pueden ser hamburguesas o albóndigas. Son carnes jugosas, blandas y bien humectadas y con su salsa acompañada. En cuanto a los pescados, lo ideal es que esté sin espinas, cocidos ahí acompañados de salsa, ¿ya? Y en cuanto a las legumbres, lo ideal es que estén en versión de crema o puré y que estén pasadas por sedazo o tamizadas, ¿ya? Que se pueda eliminar lo mayor posible en cuanto a la fibra, ¿ya? En cuanto a los productos lácteos, el yogur que idealmente esté sin fruta, recuerden que no se puede mezclar la consistencia sólida y líquida y los postres de leche de consistencia no líquida se pueden incorporar. Por ejemplo, el flan y la jalea no se pueden incorporar en este tipo de alimentación porque son de consistencia líquida al momento de reincorporarlo en la boca. Y los líquidos se pueden reincorporar, pero que estén en consistencia espesa, ya que estén espesados, que más adelante vamos a ver cuáles son los líquidos espesados. La adaptación en este tipo de dieta, en las texturas sólidas, hay cuatro tipos, perdón, de niveles que nosotros podemos pesquisar, que es el nivel uno que es la dieta triturada, que muchas veces en versión puré, o también puede ser puré o licuada, que también se llama, que es mucho más líquida. El puré es un poquito más espeso y sin grumos que puede ser, por ejemplo, puré de verduras, puré de carne con pescado o huevo, y eso está en textura de puré. También está de tipo de masticación muy fácil, que muchas veces se llama tipo picada o chancada, ¿ya? Que son alimentos son de textura blanda, que se pueden triturar junto con el tenedor, que sean de fácil masticación, ¿ya? En cambio, el tipo de nivel 3 muchas veces es de tipo humedecido, que es el término mayormente utilizado, que es lo que más se utiliza, es para poder humectar o humedecer los alimentos con algún tipo de salsa, o mantequilla, algún tipo de mermelada, o incluso se puede incorporar las frutas maduras, por ejemplo el plátano, por ejemplo. Y el nivel 4 ya son la alimentación de textura sólida de que se puede consumir cualquier tipo de alimento, ¿ya? En cuanto a la adaptación de texturas para líquidos, se utiliza las texturas desde líquidos finos, que es tipo sin modificación de la viscosidad, de tipo néctar, que ya es el nivel 1, la adaptación de las texturas líquidas, que se puede consumir, por ejemplo, con alguna bombilla en el vaso. El de tipo el tipo miel, que es el nivel 2, no se puede consumir con bombilla, pero sí con sorbetear con el vaso. Y el de tipo pudín, que a veces le llaman, ya no se puede consumir con ningún tipo de bombilla ni en el vaso, pero sí se puede consumir con algún tipo de cuchara. ¿Ya? Este tipo de adaptación de consistencias, de texturas, sobre todo en líquidos, hay diferentes tipos de productos que nosotros utilizamos para poder espesarlo, de tipo comercial, pero también caseros. El casero puede ser chuño
maicena, también puedes utilizar el agar-agar o la goma Santana, pero también los de tipo comercial y diferentes tipos de comercio, ¿ya? Aquí yo igual coloqué varios tipos de marcas que se utilizan ahora en el mercado para poder utilizarlo, ¿ya? Acá yo igual quiero dejar un video por si tienen un poquito más de tiempo para poder visualizar los diferentes tipos de textura en la alimentación, tanto líquidos como sólidos, ¿ya? El grado de adaptación está determinado según la gravedad, ¿ya? Dependiendo del país que uno utilice, este tipo de adaptación en la disfagia va a depender de los términos, ¿ya? Acá yo en esta presentación quise colocarlo dependiendo de los términos acá en Chile, ¿ya? En cuanto a la disfagia. Pero en otros países se utiliza otro tipo de términos en la adaptación de las texturas, ¿ya? Para que ustedes puedan visualizar. Muchas gracias por participar en este congreso. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, yo me llamo Eric Velar Raigal, soy dietista nutricionista, farmacéutico y vengo a hablaros de la nutrición aplicada al paciente neurológico y al anciano enfermo. Comenzaremos hablando de la epilepsia y abordaremos distintas patologías como la migraña, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, el ictus y haremos un eco especial en la disfagia, ya que supone una complicación normalmente derivada de este tipo de enfermedades. Comenzando por la epilepsia, es una enfermedad muy frecuente con una alta tasa de incidencia y de prevalencia y cuyo abordaje farmacológico es extenso y complejo. Muchos de estos fármacos interfieren con el correcto metabolismo de los folatos o de la vitamina D, si bien es cierto que con la vitamina D no suele haber afectación radiológica, pero si la hubiera, sería necesaria valorar una suplementación, especialmente en niños, con tratamientos con dosis habituales de entre 400 o 4.000 unidades internacionales al día, dependiendo de la afectación que existiese. Si hablamos del abordaje dietético de la epilepsia, tenemos que hablar de dieta cetogénica. La dieta cetogénica ahora está muy de moda. Ahora se ha puesto pues, de moda para abordar distintas patologías como pérdida de peso o incluso nutrición deportiva, pero es cierto que clásicamente se relacionó con la epilepsia, ya que se observó que mediante una dieta cetogénica disminuía la frecuencia de las crisis y mejoraba el pronóstico de la enfermedad. La dieta cetogénica se basa en aumentar la cetosis en el organismo, aumentar la concentración de cuerpos cetónicos y con ello aumenta el reciclaje de glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, y aumenta la síntesis de GABA, un neurotransmisor inhibitorio. Por lo tanto, puede contener la cascada inflamatoria neuronal, ejercer ciertos efectos positivos en la microbiota, mediante ese eje intestino-cerebro que ahora tanto está de moda también, y ejercer pues, cierta acción protectora mitocondrial. Si bien estas dos últimas funciones tienen cierta controversia y hace falta muchísima más evidencia para poder corroborarlo. Pero es cierto que el aumento de la concentración en los cuerpos cetónicos sí que se ha evidenciado que mejora el pronóstico de la enfermedad y disminuye las crisis de epilepsia. Hay varios tipos de dieta cetogénica y, bueno, pues constituyen dentro del ámbito hospitalario unas dietas más estrictas y dentro del ámbito ambulatorio confieren mayor flexibilidad y mayor adherencia para poder llevar a cabo en casa. La dieta cetogénica clásica se constituye pues, bueno, por una proporción de grasas, carbohidratos, proteínas entre 3:1, 4:1 a favor de las grasas y es alta en triglicéridos saturados de cadena larga. Sí que es cierto que tiene variantes como la mediterránea o la carnívora, donde en la primera pues, se instaura el aceite de oliva o en la segunda, en la carnívora, pues hay un alto consumo de huevos, de carne, pescados, que hacen más adaptable y más flexible pues, este tipo de dieta. La dieta cetogénica de triglicéridos de cadena media confiere cierta mejora respecto a la anterior, ya que permite aumentar la concentración de cuerpos cetónicos por kilocaloría ingerida, lo cual a su vez permite introducir una mayor variabilidad de alimentos y por tanto aumentar también la cantidad de carbohidrato y proteína que puede ingerir el paciente, haciéndola pues más llevadera. En cuanto a las dietas ambulatorias, la más conocida es la Atkins modificada, que se puede instaurar en niños, se puede empezar con 10 gramos de carbohidrato, ir aumentándola hasta 30 en función de cómo se desarrollen esas crisis. Y la de bajo índice glucémico, que sin duda es
la más flexible y la que reporta mayor adherencia, ya que permite hasta 50 gramos de carbohidrato, siempre y cuando el índice glucémico de estos sea bajo, no supere un índice glucémico de 50. Con lo cual, esta dieta es la preferida para mandar, pues, por ejemplo, a pacientes adolescentes cuyo riesgo de, cuyo factor de adherencia pues sea bajo, ¿no? Esta dieta permite más flexibilidad y una mayor adherencia en los pacientes, por lo tanto es la más usualmente mandada en este tipo de pacientes. Es cierto que la dieta cetogénica no está exenta de efectos adversos. Los más frecuentes son efectos gastrointestinales, estreñimiento, diarrea, hinchazón, distensión abdominal, gases, etcétera, etcétera. Y un efecto adverso que se debe tener en cuenta en este tipo de dietas es una mayor hiperlipidemia, un mayor índice de colesterol total y de colesterol LDL, lo cual puede suponer pues, cierto efecto sobre la salud cardiovascular que no debe obviarse, sin duda. Respecto a la migraña, sabemos que es una enfermedad también muy frecuente, supone de hecho la segunda causa de discapacidad en el mundo y sabemos que es mayor en mujeres que en hombres, con una proporción de hasta el 3:1 a favor de las mujeres. Sabemos que la obesidad está intrínsecamente ligada al desarrollo de migraña, un efecto muy positivo sobre ella. Y el abordaje farmacológico de esta patología es complejo. Es complejo pues depende de si la migraña es crónica, es aguda, depende si tiene aura o no la tiene. Pero en cualquier caso, estos fármacos suelen aumentar el apetito, ya que desregulan ese eje de hambre-saciedad. Y además, cierto tipo de fármacos como la metoclopramida pueden ejercer cierto efecto procinético. Todos estos efectos deben tenerse en cuenta en la historia clínica y muchas veces ocurren y pensamos que vienen, ¿no? de la dieta en sí, de cómo está comiendo el paciente y nada más lejos de ello, sino que muchas veces pacientes polimedicados tienen efectos gastrointestinales y sobre el apetito brutales y que tienen que tenerse muy en consideración a la hora de realizar la historia clínica. Los factores desencadenantes dietéticos sobre la migraña son muy controvertidos, de ahí las interrogaciones, y se dice que el consumo de cafeína, glutamato, de alcohol o de ciertos productos como el aspartamo, la sucralosa o la histamina y la tiramina pueden desencadenar crisis de migraña, si bien esto no está nada claro. Ciertos alimentos como los cítricos, helados, cebollas o lácteos o incluso el gluten también dicen ciertos estudios que puede promover o provocar o aumentar las crisis de migraña. Sin embargo, todo esto se necesita mucha más evidencia para poder corroborarlo, no está nada claro y por lo tanto cada paciente hay que individualizar, hay que tener en cuenta que cada paciente es un mundo y que muchos de ellos referirán un empeoramiento de las crisis con este tipo de alimentos y otros no se verán afectados. Por lo tanto, la individualización siempre, en cualquier caso, es esencial. Sí que es cierto que las medidas dietéticas clásicas empleadas en el manejo de la migraña suponen la suplementación con magnesio, con riboflavina o con coenzima Q10. Si bien es cierto que la suplementación o el abordaje dietético para aumentar el consumo de vitamina B6, B9 y B12 han demostrado prevenir las crisis de migraña. La migraña se asocia mucho con niveles altos de homocisteína y regular muy bien este metabolismo a base de tener unos niveles adecuados de vitamina B6, B9 y B12 pueden prevenir estas crisis y pueden mejorar el pronóstico de esta patología. El omega 3, especialmente el EPA y el DHA, ejerce sinergia con el valproato, un fármaco muy utilizado en el manejo de esta enfermedad y por lo tanto puede ayudar a disminuir la dosis o incluso pues con ese efecto sinérgico y aditivo ayudar a calmar antes estas crisis y por lo tanto ayudar al paciente. Hay que tener en cuenta que tanto la obesidad en sí misma como la migraña se asocia a una inflamación crónica de bajo grado y por lo tanto una relación correcta entre omega 6 y omega 3 es necesaria para disminuir esta inflamación crónica de bajo grado. Además que el omega 6 se considera clásicamente como un pronociceptivo, mientras que el omega 3 clásicamente se ha descrito como un antinociceptivo, disminuye la percepción del dolor.
Bien, respecto a la demencia, es una enfermedad muy corriente, sobre todo en individuos mayores de 65 años, donde hasta el 5-8% de los adultos pueden sufrir algún tipo de demencia, y el 60-80% de este tipo de demencias es la enfermedad de Alzheimer, la más común. Tanto es así que desde el 2012 se ha catalogado como prioridad de salud pública en tanto al coste físico y el desgaste social y económico que presenta. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa muy progresiva que en sus fases iniciales confiere una disminución del gusto, por lo tanto una disminución de las ingestas. En fases más intermedias puede aumentar de nuevo estas ingestas debido a que los pacientes se olvidan de haber comido, y en las fases avanzadas disminuye de nuevo estas ingestas debido pues, a múltiples factores conductuales, motores y cognitivos. Es aquí donde disminuyen las ingestas en estas fases iniciales y avanzadas, donde la suplementación nutricional oral puede conferir cierto efecto positivo en estos pacientes. No obstante, nuevamente hay que individualizar, y que ejerza cierto efecto positivo no significa que prevenga o que disminuya o que de algún modo retrase esta enfermedad. Simplemente puede tener un efecto positivo en ciertos pacientes y habría que considerar su instauración. El abordaje farmacológico de la demencia es muy complejo, y si bien es cierto que muchos de ellos simplemente causan efectos adversos como náuseas y vómitos, otros pueden aumentar la tensión arterial, lo cual habría que tener también en cuenta en la historia clínica, ya que igual habría que vigilar el aporte de sodio o de sal en este tipo de pacientes tratados, por ejemplo, con memantina. Al ser una enfermedad progresiva y neurodegenerativa, el periodo asintomático de esta enfermedad, una vez que se instaura, puede ocupar hasta 20 años. De aquí pasamos a un deterioro cognitivo leve que progresa hacia una enfermedad de Alzheimer bien instaurada en sus fases más tardías. La enfermedad de Alzheimer se relaciona con muchos factores de riesgo cardiovasculares. Por lo tanto, y dado esta asociación, muchos pacientes se benefician de un efecto preventivo en cuanto a dieta, ejercicio físico y actividad física. Tanto es así que la dieta mediterránea constituye el abordaje dietético más empleado, más prometedor y con más evidencia en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, ya que ralentiza ese paso de deterioro cognitivo leve hacia enfermedad de Alzheimer ya instaurada, pero es que a su vez disminuye el riesgo de deterioro cognitivo, es decir, presenta un efecto preventivo sobre la instauración de la enfermedad. Por lo tanto, atender a factores tan simples de manejar como la dieta, el ejercicio físico o la actividad física constituyen un eje prioritario en la prevención y en el retraso de la progresión de esta enfermedad. La dieta mediterránea se caracteriza, como todos sabemos, pues, por un alto consumo de ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados, con especial énfasis en el EPA, DHA o ácido alfa-linolénico, o de vitamina E, a su vez de un consumo moderado de alcohol y muy bajo en grasas trans. Ambos estos factores muy relacionados pues, con este tipo de enfermedades neurodegenerativas. También el consumo moderado de café, de cafeína o de té verde parecen tener un efecto preventivo, aunque para esto hace falta más evidencia, en el desarrollo de demencias en general, en particular de enfermedad de Alzheimer, y el control de la homocisteína, ya que es un factor de riesgo cardiovascular importante, demuestra ser de nuevo un factor preventivo en el desarrollo de este tipo de enfermedades. Respecto a la enfermedad de Parkinson, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, también muy frecuente, con una alta tasa de incidencia y de prevalencia en la población. Afecta sobre todo a individuos de entre 65 y 74 años de edad, aunque puede instaurarse antes. El abordaje farmacológico de esta enfermedad es amplio, extenso y muy complejo, y está asociado a múltiples efectos adversos que pasan desde náuseas y vómitos asociados a levodopa y a sus asociaciones, el fármaco más prescrito, hasta diarrea, anorexia, astenia, episodios de atracón o incluso la aparición de edemas periféricos con cierto tipo de tratamientos. Los factores dietéticos
más relacionados y con más evidencia con la enfermedad de Parkinson constituyen el primero, sin duda, el consumo de grasa animal. Un consumo elevado de grasa animal duplica el riesgo de padecer enfermedad de Parkinson en la población. Y recientemente se ha evidenciado el papel del hierro en la aparición o en el empeoramiento de las crisis en la enfermedad de Parkinson, ya que una sobreacumulación de hierro en el tejido nervioso, que deriva muchas veces, pues deriva de ciertas enfermedades genéticas que cursan con un metabolismo alterado del hierro y por lo tanto se acumula en ciertos tejidos. Esta acumulación excesiva en el tejido nervioso parece exacerbar las crisis e incluso suponer un factor de riesgo para la aparición y para el desencadenamiento de esta enfermedad. La vitamina D también se asocia a niveles bajos, se asocian no tanto a la aparición de la enfermedad, sino al empeoramiento de los síntomas motores una vez la enfermedad de Parkinson está instaurada. El consumo de lácteos, en tanto que las proteínas de suero de la leche tienen cierto papel antiinflamatorio, y el consumo de ácidos grasos insaturados, poliinsaturados o el consumo moderado de café, té o incluso de cerveza se asocia con un factor preventivo en esta enfermedad. Y recientemente también se ha publicado un papel prometedor, vamos a decirlo así, de la microbiota sobre esta enfermedad, ya que sobre la microbiota hay mucho estudio en los últimos años, pero hace falta todavía mucha más evidencia para poder asegurar que la microbiota tenga un papel principal en la prevención y en el manejo de estas enfermedades. Si bien es cierto que últimamente se ha demostrado que el consumo de probióticos en la enfermedad de Parkinson puede mejorar los síntomas, puede incluso disminuir las dosis farmacológicas necesarias. Y como digo, hace falta más estudios para poder evidenciarlo de una forma más segura, pero está ahí y hay que tenerlo en cuenta. Las complicaciones más frecuentes de esta enfermedad van progresando según progresa la propia enfermedad, ya que aumenta, según va avanzando esta enfermedad, el riesgo de desnutrición, ya que aumenta la demanda metabólica debido a una mayor incidencia de discinesias, distonías y también a la aparición de ciertos efectos adversos relacionados con esta enfermedad, como la anosmia, el estreñimiento, la sialorrea o la propia disfagia. De hecho, la disfagia constituye una complicación muy frecuente en esta enfermedad, suponiendo que hasta un 50% de los pacientes con Parkinson sufren disfagia, seguido del estreñimiento, que lo sufren un 60% de los pacientes. Y para el manejo de esta disfagia será necesario individualizar, obviamente, y el uso de ciertos espesantes para la disfagia a líquidos o el uso de ciertos alimentos de textura modificada puede constituir un aliado muy valioso a la hora de aumentar esa nutrición en estos pacientes, ya que la desnutrición, sobre todo, ya digo, en la fase más tardía de esta enfermedad, es muy severa y muy acusada. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la disfagia como una complicación muy frecuente de esta enfermedad y que necesita un abordaje temprano. El retraso en el vaciado gástrico, secundario también a la enfermedad de Parkinson, puede incluso suponer problemas para la absorción de levodopa. Y en ciertos pacientes donde la clínica disautonómica, que es esa inhabilitación de las funciones del sistema nervioso autónomo que deriva de la propia enfermedad, cuando esta clínica disautonómica está muy acusada, el aporte de sodio es muy importante, ya que niveles bajos de sodio pueden empeorar esta clínica, ya que generan pues episodios, por ejemplo, de hipotensión ortostática, empeorando mucho los síntomas. Sobre todo en pacientes ancianos, donde el aporte de sodio ya suele ser limitado y hay que vigilarlo, especialmente aquí, en esta patología, resulta muy importante. Consideraciones clínicas: comer en las fases menos sintomáticas de la enfermedad, incluir carbohidratos, ya que aumentan drásticamente la insulina y se ha demostrado que esta insulina disminuye las concentraciones plasmáticas de aminoácidos neutros que compiten
con la penetración de levodopa en la barrera hematoencefálica, no incluir proteínas en las comidas, ya que también compiten con la absorción de levodopa. Y simplemente estos pacientes con que ingieran este fármaco, que es el más usualmente prescrito, con que lo ingieran en ayunas ya se van a beneficiar. El consumo de habas son muy ricas en levodopa. 100 gramos de habas suelen contener hasta 250 miligramos de levodopa y puede incluso constituir una razón para que se limiten o se bajen las dosis de los fármacos para esta enfermedad. Ya finalizamos y hablamos del ictus, donde el factor de riesgo cardiovascular aquí es importantísimo. Tiene una incidencia muy alta debido a malos hábitos, occidentalización de la dieta, etcétera, etcétera. Y lo más problemático es que más del 30% de los supervivientes de un ictus presentarán secuelas limitantes para el resto de su vida. Por lo tanto, nuevamente, prevenir factores de riesgo cardiovascular que se asocian de una manera tan clara a la aparición de ictus, creo que es un manejo poco costoso y que habría que instaurar a lo largo de toda la práctica clínica. El abordaje farmacológico supone el uso de antiagregantes y anticoagulantes que suelen disminuir la ingesta y es el efecto adverso más acusado de estos fármacos. El ictus por sí mismo ya suele disminuir la ingesta, ya que muchos pacientes con ictus presentarán disfagia y esta disfagia aumenta la desnutrición, que a su vez aumenta la disfagia, o mejor dicho, empeora esta disfagia, la desnutrición. Por lo tanto, en estos pacientes será muy valorable el uso de sondas nasogástricas o gastrostomía endoscópica percutánea, que es preferible esta segunda a las ondas nasogástricas, debido a que las ondas nasogástricas presentan más efectos adversos. La nutrición enteral precoz en estos pacientes es cierto que están reservadas para peores pronósticos clínicos, no han demostrado tener un efecto positivo cuando se compara con una nutrición enteral normal, pero la nutrición enteral hay que valorarla, siempre individualizar en la medida de lo posible y siempre que remita la disfagia, que desaparezca, hay que instaurar de nuevo vía oral, ya que es sin duda la mejor manera de evitar esta desnutrición. Pero esto hay que tenerlo muy en cuenta. Otra complicación secundaria a la aparición de ictus es la inmovilidad que genera, que disminuye la masa muscular y por tanto vigilar un aporte proteico adecuado que suponga entre 1 y 1,5 gramos por kilo y por día debe ser suficiente. Y en este contexto, este aporte proteico adecuado no solo ha demostrado mejorar la cantidad y la calidad de la masa muscular, sino que puede ayudar en el pronóstico de esta enfermedad, ya que aumenta la síntesis proteica cerebral, la síntesis de neurotransmisores y además supone una fuente de energía alternativa ahorrando glucosa para el cerebro. Por lo tanto, un manejo proteico adecuado en el tratamiento del ictus es esencial para mejorar el pronóstico, preservar la masa muscular y suponer una ayuda extra para el paciente. Esto es todo. Muchas gracias por atenderme, por estar hoy aquí. Ha sido un placer asistir a esta ponencia y nos vemos. Un saludo. Hola, me llamo Carolina Pérez Almendro, soy residente de cuarto año de Medicina de Familia y Comunitaria del área de salud de Valladolid Este. Os voy a presentar un caso que se llama disfagia y estado nutricional en ancianos institucionalizados. En primer lugar, la fase de deglución consta con una fase preparatoria que se encuentra a nivel de la boca, luego una fase oral, una fase faríngea y una fase esofágica para que finalmente el bolo alimenticio llegue al estómago. Por tanto, la disfagia es el deterioro de la deglución, definido como un funcionamiento anormal del mecanismo de deglución asociado con déficit de la estructura o función oral, faríngea o esofágica. La disfagia es un problema en el que nos encontramos frecuentemente los médicos de familia. Recientes estudios e investigaciones defienden que actualmente la disfagia debe ser reconocida como un síndrome geriátrico. Presenta una prevalencia de una edad avanzada en el 7% de los casos, siendo mayor en una población institucionalizada, llegando incluso hasta un 78%. ¿Cuáles son las causas del deterioro de la deglución? Las causas más frecuentes son problemas neurológicos secundarios a patologías neurodegenerativas.
En el 73% de los casos se deben a accidentes cerebrovasculares, en un 84% a las demencias, en el 52% a la enfermedad de Parkinson. Estas son más frecuentes en edades avanzadas. Sin en cambio, los traumatismos craneales, en el 50% de los casos, es una causa de deterioro de la deglución, es más frecuente en pacientes jóvenes. Y en el caso de la cirugía de cara y cuello, también es una de las causas de deterioro de la deglución en el 20 y 30% de los casos. También, junto con los traumatismos craneales, es más frecuente en personas jóvenes que en personas de edad avanzada. Por tanto, esto es un ciclo vicioso. Un paciente que presenta disfagia va a llevar a una desnutrición y esta desnutrición va a hacer que el paciente tenga más disfagia. Por lo tanto, es un círculo vicioso. Todo esto lleva a empeorar la calidad de vida de nuestros pacientes y, por tanto, aumenta la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. Por tanto, la disfagia es un problema en el que nos estamos afrontando de manera frecuente en las consultas que debemos de tratar para evitar ese aumento de la morbilidad y mortalidad. Repercusiones en la población geriátrica. La alimentación no cubre con sus necesidades nutricionales, es decir, si nuestro paciente tiene disfagia, no se va a llegar a alimentar y por tanto no a cubrir las necesidades nutricionales. Esto va a llevar a un síndrome geriátrico de desnutrición y por otro lado va a comprometer la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de infecciones respiratorias tras la aspiración de alimentos sólidos o líquidos, porque se broncoaspiran y por tanto eso se infecta y llega a infecciones respiratorias. Además, también produce una obstrucción de la vía aérea. El abordaje multidisciplinar debe ser llevado a cabo por varios profesionales, entre ellos los médicos de familia, los enfermeros, los digestólogos, los otorrinos, los neumólogos, los rehabilitadores, los foniatras, los geriatras y los odontólogos. Todos juntos debemos hacer un estudio de los pacientes para llegar al mejor abordaje. Existen varios test de screening para el diagnóstico de la disfagia. Aquí vamos a hablar de dos, siendo el que más se utiliza, el más habitual, el test del agua, y otro también que se utiliza bastante es la exploración de volumen, viscosidad. Aquí tenemos una foto de cómo compañeros hacen estos test en la consulta. El test del agua es el método, como ya os he dicho antes, de screening más habitual, presentando una especificidad del 80%. ¿Cómo se va a hacer? Primero, damos 10 mililitros de agua 4 veces consecutivas. Si nuestro paciente consigue tragarlo bien, después vamos a dar 50 mililitros. ¿Qué es lo que vamos a observar en cada momento? Si hay babeo, si hay tos, si hay disfonía, si la voz es húmeda y el número de degluciones. ¿A quién vamos a realizarlo? Lo vamos a realizar a aquellos pacientes que tengan el reflejo de la tos conservado o la sensibilidad faríngea suficiente. Es decir, este test va a estar limitado en algunos tipos de pacientes de alto riesgo, realizándose test que sean mucho más seguros. Entonces, todo paciente que no tenga el reflejo de la tos conservado o de deglución bueno no se va a poder realizar. ¿Qué es lo que vamos a mirar nosotros cuando le estamos dando los 10 mililitros de agua? Vamos a controlar la saturación de oxígeno. Si en nuestro paciente se produce una disminución de la saturación de oxígeno del 2%, este paciente se ha aspirado, por tanto vamos a parar el test. Y en el caso de que en lugar de un 2% la disminución sea de un 5% en ausencia de tos u otros síntomas, también la vamos a suspender porque hay un riesgo de broncoaspiración. Por tanto, nos tenemos que quedar que un 2% si hay tos o cualquier otra cosa ya nos indica de aspiración y que debemos suspender la prueba, y si no hay ninguna sintomatología pero la saturación nos disminuye un 5%, también tenemos que suspenderla. Aquí tenemos una foto de cómo una compañera está haciendo la prueba con una paciente. Otro de los test es la exploración volumen-viscosidad. En este test vamos a tener 3 viscosidades y 3 volúmenes diferentes, 5 mililitros, 10 mililitros y 20 mililitros para cada viscosidad.
Hay 3 viscosidades, que es el pudding, el néctar y el líquido. Siempre vamos a empezar con la viscosidad intermedia, que sería el néctar. Este test, ¿qué es lo que va a valorar? La seguridad de deglución, orientando cuál es el volumen y la viscosidad que nuestro paciente necesita para que se pueda alimentar de forma eficaz y segura. ¿Qué quiere decir esto? Pues que probando diferentes texturas y diferentes volúmenes nos vamos a quedar cuál es el volumen y la textura del paciente para no darle más. Esta prueba solo es posible si el reflejo de oxígeno es correcto, porque si no lo es, no se va a poder realizar. ¿A quién vamos a realizarlo? A pacientes con alto riesgo de aspiración. ¿Y qué es lo que vamos a mirar? Si tolera volúmenes bajos y no aparece ni tos, ni descenso, ni una desaturación del 3%, vamos a seguir con volúmenes normales. Es decir, yo estoy dándole 5 mililitros de néctar y lo tolera bien, no desatura, no aparece tos, pues vamos a pasar a 10 mililitros y así de manera consecutiva. Es decir, si nuestro paciente tolera 20 mililitros de néctar, pasaremos a 5 de líquido. Pero, ¿qué es lo que ocurre si nosotros damos 5 mililitros de néctar a nuestro paciente y nuestro paciente se aspira, empieza a toser mucho? Pasaremos a la viscosidad anterior, que es el pudding, y nunca, nunca, nunca probaremos la viscosidad líquida. Es decir, si de néctar no lo tolera y hay que pasar a pudding, nunca pasaremos a la viscosidad líquido. El tipo de alimentación. Es el aspecto más relevante en el abordaje terapéutico de la disfagia. Para ello vamos a tener en cuenta las siguientes premisas. Cuidados generales durante las comidas. El paciente debe estar despierto y responder a órdenes sencillas. Si no, no le damos de comer. Que pueda mantener la comida en la boca y que lo trague en el momento preciso. O sea, si no es capaz de mantener la boca y lo echa, pues no lo vamos a intentar. La posición de nuestro paciente es muy importante, tiene que tener una posición corporal de seguridad. ¿Y cuál es esta? Sentado, con los pies apoyados en el suelo y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. En el caso de que los pacientes estén encamados y no se puedan poner en la posición corporal de seguridad, hay que mantener una posición de al menos 45 grados. Las cucharas no debemos de dar cucharones enormes, no. Tienen que ser cucharas pequeñas que no superen los 10 mililitros y para poder volver a dar otra cucharada siempre tiene que tener la boca vacía. No puede tener algo en la boca y nosotros darle otra cuchara. Eso no se puede hacer. Hay que evitar la alimentación con jeringa, como lo pone antes y yo creo que luego lo volverá a decir. Siempre, siempre con cuchara, no utilizar la jeringa. Y en el caso de que nuestro paciente pueda beber con vaso, porque algunos que aún pueden beber con vaso, tiene que ser un vaso de boca ancha o que tenga una forma arqueada, que no le obligue a extender el cuello y nunca le podemos ofrecer líquidos en botella. Esto es bastante importante, hay que quedarse que tienen que ser vasos de boca ancha, no líquidos en botella, porque cuando nosotros bebemos con una botella extendemos el cuello hacia detrás. 2. ¿Qué tipo de alimentación hay que darle a nuestros pacientes? Tienen que ser purés de consistencia suave y uniforme. No se deben mezclar consistencias. Solo se puede comer con cuchara. Como hemos dicho antes, con cuchara que no pase los 10 mililitros. Y para poner otra cuchara, siempre hay que tener la boca vacía. Y se puede añadir un espesante para aumentar su estabilidad. Si nosotros queremos que nuestro paciente coma porque le gusta mucho el sabor de la sopa, pues podemos añadir espesante para hacerlo más consistente y así llegar a la textura que antes con los test hemos considerado que era la idónea para él. La adaptación de la textura a los líquidos, esto es muy importante. Hay 3 viscosidades. Está la viscosidad néctar, que es como si fuera zumo de tomate, yogur batido. Esto se puede beber tanto con pajita
como con vaso. Luego tenemos la viscosidad miel, que es una viscosidad que no se puede beber con pajita, solo tiene que ser o con vaso o con cuchara. Y para conseguir esta viscosidad siempre hay que añadir un espesante comercial. No la podemos conseguir de manera natural. Igual que la viscosidad néctar, sí, porque podemos hacer un batido de frutas y conseguir una viscosidad néctar. En el caso de viscosidad miel, siempre hay que añadir un espesante comercial. Y acordarnos, la viscosidad miel no puede ser con pajita, solo con vaso o con cuchara. Y la tercera viscosidad es la viscosidad pudín. Esta no se puede tomar con pajita, obviamente, y tampoco se puede tomar con vaso, solo se puede tomar con cuchara. Y esta se puede realizar, por ejemplo, un pudín de un bizcocho, es una viscosidad muy espesa. ¿Cuáles son los alimentos desaconsejados? Estos son los alimentos pegajosos, como puré de patata, leche condensada, la miel, alimentos que desprendan líquidos al morderse. Es decir, casi todas las frutas, cuando nosotros las mordemos, desprenden un líquido. Pues eso hay que evitarlo. Por ejemplo, se podría comer el plátano, que al morderlo no saca el jugo, pero si coges una naranja va a salir todo el jugo. Entonces, eso es aconsejado. Alimentos de textura mixta o doble textura, es decir, que en el mismo plato haya líquido o sólido. Por ejemplo, una sopa de arroz, una sopa de pasta, que tenemos una textura líquida y una textura sólida. Eso hay que evitarlo, está desaconsejado. Podemos decir que incluso prohibidos. Alimentos que se resbalen en la boca, una almeja, un guisante, un haba, que se te resbale, te lo tragues, te broncoaspires, una obstrucción. Alimentos que se fundan en la boca y pasen de un estado sólido a líquido. Por ejemplo, los helados y las gelatinas. Tú te lo metes en la boca, es sólido, pero en cuanto se empieza a deshacer, se hace líquido. Pues también aumenta el riesgo de broncoaspiración. Alimentos que se desmenuzan en la boca. Galletas secas, los biscotes, el pan con semillas. Alimentos que tiendan a esparciarse en la boca sin formar el bolo alimenticio. Por ejemplo, el arroz. Son muchos granos, nunca se va a formar un bolo y tiene más riesgo de broncoaspiración porque un grano va para un lado, para otro, entonces tiene mucho riesgo de broncoaspiración. También los guisantes, las legumbres enteras y alimentos duros como son los frutos secos o los colines. Por tanto, aquí pongo un ejemplo de cada, como puede ser la miel, que es pegajosa, la sopa de fideos, que tiene una textura líquida y sólida, los guisantes, los helados, porque de sólido pasan a líquido, los biscotes, el arroz porque no forma el bolo o los alimentos duros como son los frutos secos. Por tanto, eso está completamente desaconsejado porque produce y nos va a producir disfagia por un bronco aspirado. Por tanto, como resumen de todo esto que hemos dicho, para evitar el síndrome de malnutrición junto a sus consecuencias en un paciente institucionalizado, es fundamental una identificación precoz dentro de la valoración geriátrica, con un abordaje multidisciplinar, que ya hemos dicho todos los profesionales que deben participar en ello, y sobre todo, muy importante, dedicar, explicar y trabajar con los pacientes y sus familiares su proceso. Explicárselo muy bien. Ellos no son médicos ni sanitarios y no tienen por qué saberlo. Entonces hay que explicarle qué puede, qué no puede comer, qué texturas, qué no texturas, para una correcta alimentación de nuestros pacientes con disfagia y por tanto evitar la desnutrición y con ello disminuir la morbimortalidad, porque si estos se alimentan bien, va a producir una disminución de la morbimortalidad. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado.